Queridos radioescuchas y amigos, en Radioactiva TX apostamos por el futuro, por una radio sin límites y más cercana a ti. Es por ello que a partir del mes de abril del 2024 nos podrás encontrar en las principales plataformas de streaming, como iHeartRadio y Radio en Vivo, así como en Alexa. También contaremos con nuestra propia app. Fue una increíble y sensacional experiencia estar 4 años en el 89.9 de FM de Tequisquiapan para ofrecerte contenidos alternativos. Pero como parte de nuestra constante evolución, a partir de abril del 2024 continuaremos solo por internet y en FM continuará otro proyecto radiofónico. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas por ser y seguir siendo parte de la alternativa. RTX, la constante es el cambio. Terrícolas, ¿están listos para viajar por el universo alternativo? Acompáñenme, yo soy Sandra B. Abrochen sus cinturones que comenzamos. Terrícolas, qué gusto saludarlos un lunes más. Soy Sandra B. Estamos en Universo Alternativo por Radioactiva TX, la radio alternativa. Muchos saludos desde Tequisquiapan, Querétaro, para el resto de México y el mundo. Y gracias a quienes nos están escuchando a través de las diversas plataformas de streaming, Alexa, la web de la estación que es radioactivatx.org, la app y bueno, donde quiera que ustedes nos estén escuchando, muchas gracias. Hoy es lunes de entrevista y vamos a tener un tema bastante interesante. De hecho, ya tenemos aquí a nuestro invitado que nos va a compartir un tema que nos compete a todos. Él es el psicoterapeuta Enrique Romero, que ya nos ha acompañado en programas anteriores y que tengo el gusto de conocer desde hace 30 años, que fue mi maestro en la universidad. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tema nos vas a compartir hoy? Estoy muy bien, muy contento de estar contigo y el tema es el duelo, un tema importante porque tarde o temprano todos vamos a enfrentar un duelo, Sandra. Pues sí, la verdad sí, y bueno, pues va a haber mucha carnita para deshebrar con este tema y bueno, pues ¿qué te parece, Enrique, que empecemos con unas cuantas melodías para empezar a relajarnos y al volver pues ya nos adentramos al tema? Claro. Perfecto, pues terrícolas, abrochen sus cinturones, tomen sus lugares, el viaje hacia el universo alternativo comienza ahora. Bienvenidos. De para tres. In all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at
the moon, but I'll be seeing you. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Live Jazz es el programa dedicado a la exploración y difusión de música jazz de conexión dispersa. Cada episodio será un viaje sonoro a través de la evolución del jazz, presentando a algunos de los artistas más destacados del género. No te pierdas Live Jazz con Octavio Chavarrí, martes 9 p.m. por Conexión Dispersa en Spreaker. Lunes 4 p.m. solo por Radioactiva TX, la radio alternativa.
Soy Gab Banian, locutora de Gab Banian Podcast, lunes de estrenos de música independiente. Este programa lo pueden escuchar a las 12 del día a través de Radioactiva TX y pongo lo mejor y más nuevo de proyectos musicales de México y el resto del mundo. No se lo pierdan.
ya estamos de regreso después de este buen bloque musical que acabamos de escuchar en Universo Alternativo. Yo soy Sandra B. Estamos en lunes de entrevista y tengo el gusto de tener esta tarde en nuestro micrófono a la distancia al psicoterapeuta Enrique Romero. Enrique, gracias por estar con nosotros. Hoy nos vas a compartir un tema pues muy, muy interesante y que quizá algunas personas solamente tengan considerado que el duelo puede ser cuando una persona fallece, pero no es así. Ya nos platicarás. Pero, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Muy contento de estar en tu programa. Gracias, Sandra. Pues sí, el duelo, cuando pensamos en esta palabra, casi automáticamente pensamos en el duelo por la muerte de alguien querido para nosotros. Uh-huh. Pero este concepto es mucho más amplio. Te voy a decir una cosa que puede ser sorprendente. Hay duelo en las personas que migran. Por ejemplo, alguien que se vaya a un país asiático, que vive con condiciones de seguridad, como he visto varios colegas, amigos que se han ido, de seguridad, de tranquilidad, de bonanza económica, pero perdieron contacto con la familia, el idioma, la alimentación. Eso es un duelo. Eso también es un duelo. Los migrantes, y yo me fui muy lejos, me fui hasta Asia, pero los migrantes que están en el norte, en el país del norte, en Estados Unidos de América, también están en duelo, porque muchos de ellos, por su situación migratoria, no pueden regresar a México mientras regularizan su documentación. Están en duelo de no poder, y ni qué decir de quizá ocurre un evento difícil, un accidente, la muerte de su padre, y no pueden venir, porque alguno de esos trámites, si regresaran a México, el permiso que están regularizando se pierde y se cancela, Sandra. Vean cómo el duelo es un asunto más cotidiano de lo que imaginamos, y ahorita puse 2 ejemplos de migración, por trabajo, por situación de turismo quizá, pero también hay duelo cuando se pierde una mascota. Los que tenemos mascotas sabemos que duele que una mascota enferme y muera, lo sabemos. O una persona que por un accidente queda ciega, es un duelo, Sandra. Sí, claro, pues son pérdidas que pueden ser físicas, laborales, ¿no? El perder un puesto en el lugar donde se trabaja. Algo que me llamó la atención también y que por eso fue el acercamiento, un duelo por la pérdida de un compañero laboral, ¿no? Que eso obviamente mueve fibras, se baja un poco ahí la cuestión emocional por esta pérdida. A ver, platícanos también sobre este tipo de pérdida. El duelo es el afecto más intenso que experimentamos los seres humanos. Y como la palabra se parece, el centro del duelo es el dolor. Cuando nos enteramos de una situación de pérdida, claro, las mayores son la pérdida por muerte de alguien conocido, aún sabiendo, Sandra, que esa persona está muy enferma y va a morir, de todas maneras da dolor. Uh-huh. Entonces el duelo tiene que ver, en su centro está el afecto del duelo, el dolor. Uh-huh. Pero este dolor puede manifestarse de diversas maneras. Y en el ejemplo que tú estás diciendo, también es un duelo porque no lo esperabas, que un compañero de tu oficina, de tu empresa, que salió a trabajar y tuvo un accidente en el automóvil en el que iba, no lo esperabas, también es un duelo. Quizá la liga emocional no es tanta, pero es un impacto, claro, enterarte que alguien que está contigo en tu oficina, en tu cubículo de al lado, ya no va a regresar. Todos esos son ejemplos de duelo. Si se dan cuenta, son más cotidianos de los que nos imaginamos. Claro. ¿Y qué características tiene el duelo? ¿Cómo poder identificarlo? La primera característica es que duele. Uh-huh. El duelo siempre duele. Claro, hay algunas características que complican ese dolor. Los estudiosos de este tema señalan que esas características pueden acentuarse junto con otros elementos como la culpa, la desolación, la desesperanza, en duelos particulares. Por ejemplo, la muerte de los hijos. Ay. Todos nosotros que hemos tenido un padre y que está envejeciendo y enfermando, ha pasado por nuestra cabeza, ¿qué va a pasar cuando mi papá muera?
a todos los que tenemos un padre que ha envejecido, ha pasado por nuestra cabeza, o cuando lo llevamos al médico. Pero nunca pasa por nuestra cabeza cuando un pequeñito muere. Ese es un duelo más doloroso todavía, porque no corresponde con lo esperado socialmente. Imagínate este ejemplo tan terrible, Sandra. Una pareja entra al hospital, va a tener un bebé, porque ya está a punto de nacer, y no sale un bebé, salen con un acta de defunción. Uf. Esos son un ejemplo de dolores más intensos, cuando no lo esperabas. No es que yo no quiera a mi padre que muera, no, es que ya me lo esperaba, o ya había pasado por mi cabeza, pero no de los hijos. Otra, que también de las intensas, de los 3 intensos que hay, es la muerte por suicidio. Comparte todos los elementos del duelo, el dolor, la angustia, pero se agregan algunas otras cuestiones como la vergüenza. Ok, ¿por qué? Porque yo te puedo decir fácilmente que mi mamá murió dormida por un ataque en su corazoncito. Pero si se hubiera suicidado, no sé si te lo diría tan fácilmente por el estigma que tiene el suicidio. La persona que se suicida estaba loca, se fue por la puerta fácil, todas estas connotaciones y mitos que hay en torno al suicidio. Entonces, cuando alguien muere por un accidente automovilístico, por una enfermedad, no se tiene vergüenza, se tiene dolor, culpa, pero el suicidio tiene esa característica, la de la vergüenza. Y una más, cuando alguien muere en el hospital, en el documento que te entregan, en el médico, dice qué pasó, que sus riñones ya no funcionaron, que su corazón ya no funcionó, alguna situación que los médicos saben mejor que yo, evidentemente, pero cuando es por suicidio, nunca se va a saber, Sandra, qué pasaba por la cabeza de ese suicida, de esa persona que trató de... Nunca se va a saber. Nunca va a saber si pudimos ayudarlo, si debía hacerle una llamada telefónica, si yo lo hubiera visitado. Por eso es un duelo complicado. Y el tercero, cuando no hay un cadáver. Oh, pues sí, claro, digo, desafortunadamente, no sé, en la situación que vivimos en el país, las madres buscadoras, ¿no? Por ejemplo. Ese es un gran duelo porque, pues, quizá estaría la familia un poco más, no quiero decir tranquila, un poco más consciente de que, bueno, ok, ya no está con nosotros, pero aquí está el cuerpo. Pero le siguen llorando, pues, a alguien que no saben en dónde quedó. Es un proceso que les lleva mucho tiempo. Así es, por eso son los 3 duelos que yo pensaría que son los más... El duelo siempre duele, pero en esos 3 ejemplos que te estoy diciendo, duele más todavía. Porque además, el duelo por cuando no hay cadáver, no hay un acta de defunción hasta que pasan ciertos años. Por lo tanto, un seguro de vida, si existiese, no se puede cobrar, Sandra. Hasta que pasen, me han explicado algunos abogados, hasta que pase cierto tiempo, 5 años, donde entonces ya podrían empezar a hacer los trámites para el seguro de vida que hubiera tenido esa persona. Y aquí es importante mencionar algo, Enrique, el tiempo, la duración. No todos vivimos el proceso de tiempo. Unos pueden decir, no, pues yo me pasé el proceso de, no sé, de mi divorcio en 3 meses. Otra persona se lo puede aventar en 1 año. ¿En qué varía el proceso de duración de los duelos a los que nos enfrentamos? Dijiste una palabra clave y que también es el tiempo, y que también es la que nos impulsa a cometer algunos errores, como decirte, imaginamos que eres mi amiga y te digo, Sandra, mi amiga, si eres, pero mi amiga que murió su padre, oye, ya pasó 3 meses, ya deberías estar mejor, Sandra, por la muerte de tu papá. El criterio del tiempo es el más individual. Aunque existen unos parámetros psiquiátricos en los manuales internacionales, sin embargo, imagínate, no es la misma muerte de tu padre que lo acompañaste en el hospital y estuviste con él cuando murió, a que si hubieras ido con el automóvil con él y hubo un accidente y en el accidente tu papá perdió la cabeza y tú lo viste. Es el mismo personaje, tu padre,
pero las situaciones de muerte son totalmente distintas. Entonces, el tiempo es lo que menos deben pensar el auditorio que nos escuchan. Ya pasó un año, ya debería estar mejor. No. Cada quien lo resuelve en el tiempo que va necesitando. ¿Qué sería así como algo considerable? O sea, algunos nos pueden comentar que puede ir de 6 meses a un año el proceso de duelo. Pero ¿qué pasa si pasa un poco más de un año? El tiempo es un elemento que hay que tomar en cuenta, pero digo que no es el único ni el más importante. Por lo menos las personas que hemos experimentado un duelo, por lo menos tardamos 2 añitos, 2 añitos, Wow. 2 añitos, y sigue siendo parte de un proceso natural. Pero no solo el tiempo, sino qué tanto te estás regresando a tus actividades cotidianas. Ujú. Por lo menos esos dos elementos, cuando alguien está en duelo, uno mismo que está en duelo, si dice, hace año y medio que murió mi madre y sigo muy triste, pero sigo yendo a mis viajes, a mis conferencias, a mis clases. Entonces ahí voy, poquito a poquito me estoy incorporando, aunque llegan momentos, como el viernes en la noche, que me siento muy mal y me pongo a llorar. El criterio no es el tiempo nada más, sino qué tanto te reinsertas a tu vida lo más parecido posible antes de la muerte de esa persona tan querida. Y aquí algo muy importante antes de que vayamos a corte, que debemos de ir a música, Enrique, es el acompañamiento terapéutico, porque muchas veces nos sentimos Superman o Supermana y no, yo puedo sola y yo aquí voy a andar lagrimeando o voy a andar escribiendo. Es muy importante, ¿no? Llevar a cabo un proceso de duelo con acompañamiento. Tú dijiste terapéutico, sería excelente, pero también el acompañamiento de la familia, de los amigos. Vea, esta ya para irnos al corte que mencionaste, el duelo siempre duele, pero cuando estás solo, duele más. Sí, está cañón, no puede andar uno como gato nada más lamiéndose las heridas, pero ¿qué te parece que hagamos un pequeño corte y al regresar sigamos platicando más de este interesante tema que es el duelo? Aquí nos vemos. Ok, bueno, pues hacemos un pequeño corte, terrícolas, vamos a escuchar el siguiente bloque musical y regresamos en breve con más de este tema tan interesante, el duelo que nos está compartiendo el psicoterapeuta Enrique Romero. Yo soy Sandra B, estamos en Universo Alternativo y ahorita regresamos.
Radioactiva TX. Radioactiva TX también está en podcast. Si te perdiste algún programa, en nuestro streaming busca el link a la plataforma de podcast Spreaker en la sección de cada programa en nuestra página www.radioactivatx.org. Radioactiva TX, la constante es el cambio.
Radioactiva TX. Te invitamos a descargar nuestra app para Android y iOS en www.radioactivatx.org para que escuches nuestros contenidos y seas parte de la alternativa. Radioactiva TX, la constante es el cambio. Terrícolas, ya estamos de regreso en Universo Alternativo en este lunes de entrevista. Estamos platicando esta tarde con el psicoterapeuta Enrique Romero, que nos está compartiendo pues un interesante tema que es el duelo. Ya platicamos sobre algunas características, qué tipos de duelo, que no simplemente va cuando alguien fallece, sino pues es pérdida física, pérdida de nuestra mascota, pérdida de la pareja, pérdida laboral. Un sinfín de tópicos por abarcar. Y bueno, aquí quizá pues hay que despejar un poco cuáles serían las etapas del duelo. Pues, ¿qué crees, Sandra? Aunque te las voy a decir, no hay etapas. Ok. Las teorías recientes señalan que no hay etapas. Ahorita les explico por qué. Claro, el término etapas se refiere a Elizabeth Kubler-Ross, que seguramente la conoce, que señaló las etapas del duelo, que parten desde la negación hasta la aceptación de la muerte. Sin embargo, al paso del tiempo, claro, es la primera científica que se anima a explorar ese tema. Es muy valiosa su aportación. Sin embargo, ahora sabemos, hay que hacer algunos ajustes, porque los pequeños de 7 años, de 3 años, no viven el duelo de esta misma manera, claro, porque su proceso de percibir el mundo externo no es el mismo que el de un adulto. Un pequeño de 6 años, como me ha pasado con mis pacientes de 5 años, que le dicen que su abuelo está en el panteón, el pequeño dice, pero hay que llevarle una cobija porque va a pasar frío, o ¿cuándo va a regresar mi abuelo de su viaje en el panteón? Qué difícil. Qué difícil dar una explicación a los pequeños cuando pasa esto. Si ya es por sí para nosotros difícil cuando enfrentamos la muerte de alguien, que no entendemos qué pasó, por eso el término de etapas no se utiliza ya tan comúnmente. Ok, entonces, ¿cómo es que podemos identificar? Porque pues se experimenta el dolor, la ira, la aceptación. Exactamente, a eso voy, a lo que dicen los estudios de tanatología mucho más recientes. En lo que comparten estos modelos, que comparten todos, siempre hay un inicio, que es el impacto doloroso cuando te enteras de la muerte o de esa pérdida.
pérdida inevitable. Todos los duelos, la pérdida de mascota, de un hijo, el divorcio, la muerte, obviamente, de un ser querido, empiezan así, con el dolor. En eso sí coinciden. En lo que no coinciden las teorías actuales es que a dónde va a terminar. En la teoría clásica de Elizabeth Kubler-Ross termina en la aceptación. Actualmente les digo que hay otros modelos y hay uno bien bonito. Ok, ajá. ¿Cuál es? Bien bonito, que habla de dimensiones. Es decir, aunque se parte del dolor, en eso coincide con las teorías de Kubler-Ross, esas dimensiones no necesariamente tienen una secuencia, pueden encimarse, adelantarse o no presentarse. Porque si tú acompañaste a tu padre todo el tiempo y estuviste pendiente con él y atendiste su enfermedad, quizá el momento de la negación no va a durar ni va a aparecer. Porque en cambio, cuando en la pandemia muchas personas recibieron el cadáver de su ser querido en una bolsa negra y no vieron el cadáver de su ser querido, ahí sí aparece la negación. Varios pacientes míos me dijeron que tenían la fantasía, Sandra, de que al recibir en una bolsa negra a su padre, un día iban a recibir una llamada de que, señor Pérez, venga al hospital, nos equivocamos, aquí está su padre, le entregamos a alguien más. Ahí se ve la negación porque la situación lo permitía. Claro. Entonces, por eso estas teorías actuales no hablan de que se presenten esas etapas o no, sino depende de las situaciones de la muerte. Y no nos podemos brincar ninguna etapa, ¿no? Porque uno quisiera correr y decir, ay, no, yo no quiero sentir dolor o no me quiero estancar en la negación. No nos podemos brincar, ¿no? ¿Qué sucede? Ahí, ¿qué podría acontecer? Primero te contesto nada más. Okay. Te decía que todos los modelos parten del dolor. Pero el punto de llegada para la resolución del duelo ha cambiado notablemente. Y lo comparto porque es interesante. La resolución del duelo aparece cuando me relaciono con el ser que falleció de otra manera. Mientras mi cerebro siga funcionando, yo me voy a acordar de mi mamá. Pero y voy a tener una relación con ella, de recordarla en Navidad, por alguna receta, pero va a ser un recuerdo incluso hasta divertido. Ay, las cosas que decía mi mamá. O de compartirte una anécdota o algo que hacía mi mamá. Ese es el punto actual de lo que es el duelo. Pero, la resolución del duelo. Pero cuando recuerdo a esta persona con culpa, vergüenza y tanto dolor que no me permite reincorporar a mi vida lo más parecido posible, ahí no se resolvió el duelo. Entonces, no tiene que ver con tiempos, como te decía. Está bien interesante esto. ¿Cómo te relacionas con la persona que ya murió? Con nostalgia. Una paciente me dijo así bien facilito, resumió todas las teorías, una pequeñita. Me dijo, ahora siento por la muerte de mi papá una tristeza tranquila. Esa es la clave. Ya no una tristeza dolorosa. No una tristeza que te destroza, dolorosa, que te impide bañarte, que te impide trabajar. Es una tristeza tranquila y que de repente cuando vas en la calle y te acuerdas del altar de muertos, se te sale una lagrimita. Eso es una tristeza tranquila. Buen concepto, me gusta ese término. Me la dijo una pequeñita, de 8 años. Sí, pero pues es una buena manera de poder ejemplificar el nivel de pues, dolor, tristeza y demás. Y por eso te decía que los tiempos no aplica totalmente porque tiene que ver la circunstancia individual. Las etapas se cambian según Claro. Y siempre es muy importante, por ejemplo, pues palpar el dolor. Muchas veces, como decías hace rato, es que ya llevas un mes, oye, sufriendo. Bueno, pues el tiempo que me tenga que llevar, a veces nos sentimos caminando en círculo, pero tenemos que palpar ese dolor, pues para pasar a la siguiente, al siguiente escalón, ¿no? Así es, sí. Está tremendo. Y bueno, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones
acerca de este tema, de lo que hemos compartido en el transcurso de esta plática, Enrique? Algunas recomendaciones se me ocurren podrían ser, cuando enfrentemos un duelo, tratemos de no estar solos. Ok. No importa que no conversemos con mi amigo o mi pareja, que veamos una película y yo esté ni viéndola desconectado, pero estoy al lado de alguien. Ok. Tratar de estar acompañado. Ok. 2, tener un ritual de separación religioso o de la manera que quieran. Ujú. Una mesita de recuerdos en el caso de los niños donde tengan alguna pertenencia de su papá en su mesita de noche, alguna fotografía, que tengan algún ritual en el que sigan conectados. Los mexicanos lo hacemos ahora que se acerca noviembre, Claro. que se acerca octubre, a finales de octubre, noviembre, esos rituales en los que colocamos una fotografía o una cervecita que le gustaba a mi tío o algo, es una forma de estar conectados. Traten de estar conectados de alguna manera. Ok. Traten, en la medida de lo posible, de regresar a sus actividades cotidianas poco a poco. De no Quizá, estar enfrascados ahí. quizá no 8 horas en mi trabajo de oficina, pero por lo menos voy 3 horas y las demás regreso a trabajar aquí en línea. Ujú. Pero estoy tratando de incorporarme poco a poco. Esas son algunas. Hay una más que me parece interesante, que las personas cuando estamos en duelo, busquemos a alguien a quien ayudar. Ok. Porque cuando ayudo a alguien que necesita mi atención, mi asistencia, empiezo a darme cuenta de, caray, no soy el único que está sufriendo. Hay otras personas que también la están padeciendo. Esa me parece interesante porque le da una magnitud real a tu dolor. Claro, de no decir, no, es que yo, sino, pues ahí nos hacemos conscientes y Hay muchos que pensamos estamos sufriendo, que quizá. pues, ajá, exactamente, ¿no? Y no lo andan diciendo, pero está bien, Enrique, la verdad es un tema bastante importante y que me interesaba poder compartir y abordar contigo. Y bueno, si alguien quiere entrar en contacto para pues algún trabajo terapéutico o ampliar este tema, ¿dónde poder contactarte? O bibliografía, si me la quieren pedir, tengo una amplia biblioteca, ¿eh? Ok, eso también es muy bueno, porque Porque tu público necesite. sí, muchas gracias. Contesto, a veces tardo un poquito, pero siempre estoy en Facebook. Jesús Enrique Romero Juárez. Ok, así te encontramos y Sí, eso es seguro. bueno porque me llamó mucho la atención lo que dijiste, que ya no existen etapas porque ha cambiado. Entonces, esa bibliografía puede venir ¿No? bastante bien de que pues ya ha habido algunos cambios, ¿no? Y que ya no hay etapas como tal de que tienes que pasar esta y esta, sino que son procesos que han ido cambiando. Entonces, debes tener bibliografía bastante interesante acerca de este tema. Así es. Cuando quieran se las paso. Perfecto. Y ya. Muchas gracias. ¿Algo con lo que quieras cerrar esta valiosa charla que hemos tenido, Enrique? ¿Que quieras compartirnos? ¿Algún pensamiento, un Sí, mensaje? sí. Cabe la posibilidad, y eso lo dice la investigación más reciente, aunque todos tenemos quizá alguna evidencia, de que después del duelo viene un momento de crecimiento. Se llama crecimiento post-duelo, y de eso hablaremos en otro programa que me invites. ¡Qué padre! Cabe la Sí. posibilidad de que quienes hemos enfrentado un duelo podamos crecer a partir de ese duelo. No es fácil, ni tiene que ser para todos, pero eso se está investigando actualmente. Ah, qué interesante, sí, claro que sí. Ya dejaremos pasar ahí algunas semanas para poder retomar este tema, ¿no? Porque es muy interesante y sí, pues no todo es estar caminando en círculos, sino que ya cuando decidimos salir, ¿no? De ese círculo, ¿qué viene después, no? Claro que sí. Exactamente, a eso se refiere. Padrísimo. Padrísimo. Pues queremos agradecer tu presencia, el psicoterapeuta Enrique Romero, que nos acompañó hoy en el Universo Alternativo con Sandra B. para compartir este valioso tema de el duelo. Y bueno, pues Enrique, muchas gracias. Ya pronto nos estarás compartiendo otro interesante tema. Sandra, muchas gracias, estamos en contacto, cuídate.
Gracias, igualmente. Y bueno, terrícola, cerramos este bloque. No se desconecten, que viene el segundo bloque de nuestro programa con otro interesante tema. Soy Sandra B, estamos en Universo Alternativo en Radioactiva TX y ya volvemos.
Escríbenos al WhatsApp 414-1199-003. 414-1199-003 y sé parte de la alternativa.